¿Cuántos están con gripa o virus esta mañana? Y los que están al lado dicen, ay, no, ya caí yo. Bueno, yo creo que ahí me uno a su grupo. Esta mañana amanecí como raro. No sé si fue Sigui anoche, ¿será? El abrazo que me dio. No, mentira, la de Sigui era diferente. Esta es otra rama, otro virus. Pero bueno, ahí confiando en Dios y sé que Él siempre nos fortalece. Pero bueno, hoy me sentía bien extraño. Muy bien, listos. Vamos a Santiago. Ok, gracias, listos. Y estamos iniciando, ¿verdad? Hace 8 días un nuevo tema, el penúltimo en realidad del libro, que tiene que ver con esa súplica, el ruego, la petición a Dios, ¿verdad? Cómo hace un creyente maduro, y lo leímos todo, ¿verdad? Va del 12 hasta el 18. Vimos que el versículo clave era el 16, aquí repasando. Y esta sección penúltima del libro, como un todo, arranca con un tema de suma importancia. Y vamos a leerlo de una vez, versículo 12 del capítulo 5. Vamos a repasar algunas cosas muy rápidas, otras un poquito más lentas porque es clave. Si no estabas o aún si estuviste, recordemos qué vimos ya para conectar con lo que vamos a ver hoy para terminar este versículo. Dice Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Bueno, vemos y decíamos, ¿verdad?, que en estas palabras Santiago está citando el Sermón del Monte del Señor Jesucristo, capítulo 5, del 33 al 37, si recuerdo bien, lo vimos la vez pasada, y vemos que trata con un problema que no solo afectaba a los hebreos, sino a la humanidad entera, y aún afecta a la iglesia hasta el día de hoy. Y uno de los puntos claves a recordar y que no pueden perder ahí del radar, de la mira, es que si no tratamos este problema en forma bíblica en nuestras vidas, ¿recuerdan? Esto va a afectar nuestra vida de oración, porque la va a afectar, y hoy vamos a aprender mucho de eso, lo que afectará la misma gloria de Dios en nuestra vida y alegrará al enemigo grandemente. Entonces no es cualquier problema y por eso lo hace un tema de suma importancia. Y miren, lo poníamos ahí arriba, pero no hoy. Fíjense las primeras palabras, pero sobre todo, hermanos míos, y decíamos que estas palabras implican ante todo, por encima de todo, primero que todo, sobre todo, hermanos míos. Y vimos que lo que estamos aprendiendo en el versículo 12 va por encima de tanto el contexto inmediato como el todo del libro. Es decir, es de las cosas más importantes de las que podemos hablar como creyentes. Y esto porque tiene que ver, como vimos la vez pasada, con el nombre de Dios. Y no hay nada por encima del nombre, sobre todo nombre. Y por eso es tan importante este tema. Ahora, yo les presenté, y aquí sí voy a frenar un poquito y a repasar más lo que vimos, pero les presenté lo que creo Dios tiene para nosotros, ¿verdad? En este texto. Y comienza por preguntarse uno, ¿por qué, si vamos a hablar de orar, arranca hablando de jurar en vano? ¿Y por qué se vuelve lo más importante? ¿Y por qué está ahí? ¿Cómo se relaciona? Y cuando uno analiza esto, bueno, yo creo que Dios nos enseña. Yo les decía la vez pasada lo que creo. Y bueno, son hechos, pero es lo que creo Dios tiene en este texto. Y aquí voy despacio. La raza humana miente por naturaleza. Este mundo espera le mientan y anda mintiendo a toda hora. Así es, no tengo que convencerlos de nada, sé que así es. Y el hombre usa el juramento, andando mintiendo, usa el juramento para tratar de convencer a los demás que está diciendo la verdad cuando en verdad está mintiendo, o que va a hacer lo que está jurando y prometiendo hacer cuando en verdad él sabe y los demás que no lo va a hacer. Y aún usamos un par de ilustraciones ahí que no vamos a recordar hoy. Y vimos el problema tan grave de esto, y es que si uno es ignorante del Dios de la Biblia, la tendencia humana es humanizar a Dios, es decir, hacerlo como si fuera igual a nosotros, pensar que es como nosotros. Y si recuerdan, leímos el Salmo 50, varios versículos, y llegábamos a este pasaje clave, ¿cierto? En el 21 dice, estas cosas hiciste. Y recuerden, ¿qué hizo? Adulterar, mentir, robar. ¿Recuerdan? Pecados tenaces. Y yo he callado. Es decir, ahí anda el mundo en pecado, mintiendo, robando, adulterando, emborrachándose. Y como Dios nos saca su brazo del cielo y los aplasta, fíjense,
pensabas que de cierto sería yo como tú. Dios entiende, Dios es así, Dios es igual que yo. Y entonces Él dice, no, te voy a reprender. Y las pondré delante de tus ojos. Es decir, yo no soy como tú y estoy grabando cada cosa que haces mal y un día te voy a juzgar por ellas y te las voy a mostrar. No soy como tú, ¿recuerdan? Pero ese es el peligro, humanizarle. Entonces, si ese Dios en que yo creo pero no lo conozco es como yo, ¿cómo voy a confiar en sus promesas y en su palabra? ¿Cómo me la voy a jugar por Él? Cuando ahí está mi jefe y me amenaza que si no voy los domingos me va a echar. Y este Dios me dice que si busco primeramente el reino de Dios y justicia, todo lo que yo necesito para vivir me será añadido. Y entonces yo tengo que decidir, ¿es Dios como yo o Dios es Dios? Y si Dios es como yo, dejo de venir a la iglesia para que no me echen del trabajo. Pero si Dios es Dios, yo le digo, écheme. Tengo un Dios que me cuida. Y de eso se trata, ¿me la juego o no? Así de importante es esto, ¿verdad? Nuestro Padre nos deja saber lo que es su voluntad en el texto, ¿cierto? Y vamos a hablar de eso hoy, pero es que al conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, al llegar a esa madurez cristiana, nuestra conducta y conversación, nuestra forma de actuar y de hablar va a ser transformada totalmente, y lo es, y ha sido transformada, ¿cierto? Y ahora nuestra palabra, como la palabra de Dios, cobra valor. Y ahora, para nosotros y los que ya nos conocen, nuestro sí es verdaderamente sí y no lo dudan. Y nuestro no es verdaderamente no y saben que así es. Pero fíjense, más allá, por conocer a Dios, entonces vamos a creer en la inmutabilidad de su palabra, en la fidelidad de sus promesas, y vamos a orar y lo vamos a hacer de una forma muy diferente. Y entonces ahí llegamos al punto tan importante. Mi vida de oración, por ser bíblica, dinámica, personal, real, va a afectarme a mí, me va a beneficiar en formas que ni imagino, obvio. Pero fíjense, le va a dar la gloria a Dios, porque Él lo hará todo. Y el enemigo sufrirá muchas pérdidas. Todo por creer en la palabra de Dios. Ahora, ¿qué vimos la vez pasada? Ya ahorita oramos para que Dios nos enseñe esta mañana. 2 puntos. El primero, y lo que vimos ya, es que este tema de suma importancia, Santiago y Dios en su palabra lo ilustra a través de la naturaleza humana. ¿Verdad? Santiago 5:12, una vez más para que se quede ahí en la mente nuestra. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Si recuerdan, fuimos al Sermón del Monte, recordamos lo que Jesús dijo, aprendimos un par de cosas más para poder comparar las Escrituras y dijimos que Dios trata con esto en la ley, porque la ley está para convencer de pecado, ¿cierto? Y Dios trata este asunto como parte de la ley. ¿Por qué? Porque es parte del pecado humano. Dios es la verdad, Él no miente. Nosotros sí. Y cuando lo trata en la ley, manifiesta su santidad y nuestro pecado. Esa maña horrible de andar mintiendo y jurando en falso a toda hora. Vimos que Jesús lo trató mientras estuvo en la tierra. Y allí fuimos leyendo, ¿verdad? Versículo por versículo de Mateo 5. Y dijimos que Él presenta la ley. Ahí Él está haciendo una racha de oísteis que se dijo, mas yo os digo. Y lo que está haciendo es llevarlos de la ley a la gracia. Algo que solo Dios puede hacer por encima de los fariseos y saduceos, la gracia de Dios y nada más. Y entonces en ese sabor habla de los juramentos y presenta la ley y dicen, hey, ¿oyeron qué se dijo? Hablando del Pentateuco, no juren en vano, no prometan y no cumplan, ¿cierto? Y luego él dice, identificando el problema, pero yo les digo. Y si recuerdan, los judíos astutos, ¿verdad? Habían dejado de jurar por Dios para no pecar, pero entonces juraban por el cielo, por la tierra, por el trono, por el templo, por la ofrenda. Y lo que Jesús nos enseña es que Dios está en todo eso y que no se puede sacar a Dios de la ecuación. No podemos sacar a Dios de nuestra vida y pensar que se queda en la iglesia y yo, cristiano, ando como me da la gana entre semana blasfemando su nombre porque no está conmigo, no estoy en la iglesia. Y Jesús dice, no es así. Él está en todas partes, Él lo llena todo, Él nos ve,
vivimos en Él, ¿cierto? Y pues señala la fuente, que si nosotros somos de esas personas que en lugar de decir sí, sí, no, no, andamos jurando a toda hora y mintiendo y prometiendo, y dice que eso proviene de mal, ¿recuerdan? Y señala la fuente, el mal es el mismo padre de mentira. Y Santiago lo trata hasta el día de hoy. Y vimos ahí rápidamente que era problema de los creyentes hebreos, sin duda es problema para nosotros hoy. Y básicamente terminábamos diciendo que Santiago lo que dice en este pasaje es: hermanos en Cristo, hijos de Dios, dejen a un lado la carne, maduren, si lo vamos a resumir. Y con eso terminaba la vez pasada, si recuerdan. Y la última vez, además de tratar el texto, tratábamos el problema de carácter del hombre y aún del cristiano, ¿cierto? Hoy veremos ya cómo afecta nuestra vida de oración y consideraremos la naturaleza divina. Aquí sí vamos a orar en un segundo pidiendo que Dios sea quien nos hable al corazón. Una vez más, Santiago 5:12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Y recuerden que esa palabra también se traduce hipocresía o simulación. Se los enseñaba la vez pasada. Que no vayan a caer en juicio, en hipocresía, en simulación, por andar prometiendo y no cumpliendo, y mintiendo y siendo conocidos como aquellos en quien no se puede confiar. Que no sea así para un cristiano, ¿cierto? Muy bien. Padre bueno, Señor, solo darte gracias una vez más por esta mañana preciosa, por ser domingo, porque, Señor, podemos llegar y cantarte de corazón. Y ahora, Padre, pues quédate con nosotros y sigue, Señor, enseñándonos. Gracias por estar en medio de nosotros, como lo prometes y cumples, Dios. Y de verdad usa tu palabra y habla a cada corazón aquí presente. Edifica tu iglesia y salva al perdido, muerto en pecado, camino a un infierno eterno. Muéstrale su condenación, pero muéstrale tu amor y tu salvación. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nosotros como cristianos sabemos indudablemente, y esta iglesia lo entiende a la perfección, que la meta y la voluntad de Dios para cada creyente, ¿cuál es? Conformarnos a la imagen de su Hijo, Jesucristo. ¿Correcto? Pero fíjense, Jesús mismo en el Sermón del Monte, en ese ir y venir de oísteis, mas yo os digo, oísteis, mas yo os digo, antes de entrar al 6, donde cambia el tema y ya no hace esa comparación, ahí adelantico, miren cómo termina esta sección, versículos adelante de Jesús y los juramentos, en ese sabor que ya les presenté. Jesús mismo dice, ya cerrando, para cambiar de tema: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, miren, la única forma en que van a lograr todo lo que ya he hablado acá, y qué cantidad de temas que ha tocado en el capítulo 5, entre ellos ese jurar en falso, es ser perfectos como su Padre es perfecto. Es la solución, no hay otra. Como dije la vez pasada, echar jabón y cepillo en la boca no va a servir. El jabón no quita el pecado, ¿cierto? Y es la perfección en Cristo Jesús. Así que piénsenlo en cuanto al asunto de la palabra, de que el sí sea sí y el no sea no. Dios y su palabra son nuestro modelo, nuestra meta, ¿cierto? Y es aquí donde yo les dije la vez pasada, habían dos pasajes claves para entender este pasaje de Santiago, y es Mateo 5 y el otro era Corintios. Y vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 1, que para mí nos da la clave. Y cuando uno compara la escritura con la escritura, de inmediato piensa en este pasaje. A mí me vino de una, y luego confirmé en comentarios y Biblias electrónicas que es una de las referencias principales cruzadas. Y dije, hey, qué bonito, pero Dios es tan lindo. No necesitamos de programas, necesitamos del Espíritu Santo que nos trae los pasajes al corazón. Bueno, ¿listos? Vamos a darle lectura total para que vean ahí y luego vamos por partecitas. ¿Listos? Entonces, 2 de Corintios capítulo 1, versículo 17 dice: así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí
y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahí está nuestro modelo. Ahí está nuestro modelo. Así tenemos que ser. Que nuestro sí es sí, amén. Y no sí, no, sí, no sé. Y ahí está el modelo. Ok, fíjense, Pablo señala, vamos a aprender varias cosas, para mí de verdad fueron fascinantes aquí. El problema de la carne, ¿cierto? Y lo muestra en el versículo 17. Dice, así que al proponerme esto usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Ahora, ojo, no está diciendo que así fue, está poniendo a pensar a los corintios, ¿ok? Pero miren lo que sí nos enseñan estas preguntas. Listo. La carne no consulta a Dios. No la consulta. La carne usa de ligereza. Es decir, en la carne tomamos decisiones por emociones y circunstancias, sin buscar a Dios. Algo pasa y no meditamos y oramos y preguntamos, sino reaccionamos. Y sea lo que sea, tomamos decisiones, hacemos promesas, soltamos palabras, sin consultarle a Dios, usando de ligereza. Eso es ser infantil. Los niños reaccionan. El hombre sabio es prudente, procede con sabiduría, piensa, analiza y entonces toma la decisión. Pero el niño carnal, como el mundo, reaccionan con ligereza. ¿Saben? La madurez cristiana usa de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios cuando va a tomar una decisión. Y ora a Dios y mira su palabra y vuelve y le ora y vuelve y pide confirmación. Y entonces habla con hombres de Dios, 1, 2, 3 máximo, gente madura de verdad, que lo ama, lo conoce y que anda con Dios, no los carnales de la iglesia. Y después entonces, fíjense, palabra, espíritu, hombres de Dios, ahí considera las circunstancias. ¿Qué está permitiendo Dios? ¿Qué está pasando alrededor de mi vida? Y entonces toma la decisión. En ligereza siempre hay error, hay vergüenza, hay equivocación y entonces tenemos que echarnos para atrás de muchas formas. Y la embarramos otra vez. Confiando en Dios, nunca somos avergonzados. Nunca. Ni una vez. Wow. Fíjense. En la carne, además, habrá sí y no. Es decir, en la carne no hay certeza en lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que pensamos. No hay firmeza en nuestros pensamientos. Sí y no, sí y no. Sí, listo, hagámoslo. Pero ¿y si? No, mejor no. Pero ¿y qué tal que sí? Entonces, listo. No, pero no porque es que... Y verdad, y aún yo decía, wow, tenaz, sea la iglesia, sea, fíjense, la casa, un padre de familia, cabeza de hogar. ¿Se imaginan la incertidumbre de la familia? Papá, amor, ¿qué hace? No, vamos, no vamos, porque qué tal que, no, pero sí, vamos porque yo creo que, no, pero paren ahí un momentico y, o sí, o no. Tenaz, ¿sí? Vean lo que dice la Biblia. En Proverbios capítulo 15 versículo 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y fíjense, todo creyente que ha leído su Biblia sabe que esos consejeros no es un voto popular, para nada, ¿cierto? Pues tus testimonios, tu palabra, tu verdad, son mis delicias y mis consejeros. 66 libros divinamente inspirados tenemos para que nos aconsejen y no vamos a ellos a pedir consejo y usamos de ligereza y soltamos promesas en la carne
y bueno, siempre nos avergonzamos. Vamos a ser parecidos a ese hombre de doble ánimo en capítulo 1 de Santiago. ¿Recuerdan? Inconstante en todos sus caminos. Yo pensaba en ese personaje famoso que ya se fue, ¿verdad?, de este mundo. Sí lo hago. Sí lo hago. ¿Te vas a discipular? Sí lo hago. ¿Vas a cumplir tú? Sí lo hago. Luego Pablo identifica la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Y vean ahí en el versículo 18 al 20, y luego vamos a ir por partecitas. Dice: mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Dios es fiel, dice Pablo. Dios es fiel, como Dios es fiel. Y esa palabra habla de fidelidad. Alguien que es confiable se traduce como alguien verdadero. La palabra griega se usaba para personas que mostraban fidelidad en los negocios. Nadie los podía acusar: me tumbó, me estafó, no me pagó, me robó, me cobró. Nadie. Eran fieles en sus negocios. Se usaba también para hablar de aquellos que eran fieles en el cumplimiento de obras o órdenes impartidas, es decir, como en siendo militar o bajo el rey, lo que el general diga, lo que el capitán ordene o lo que el rey mande, esa persona lo hace tal cual. Así se usaba. Y también para oficiales del gobierno cumpliendo sus deberes ante el rey o el emperador. Era la palabra. Bueno, en otras palabras, ¿cierto? Dios es fiel, es uno en quien se puede confiar. No es como nosotros. En Él se puede confiar, nos podemos jugar la vida por Él, porque Él es fiel, verdadero y confiable, como Dios es fiel. Dice el apóstol Pablo, como Él es fiel, su palabra no es sí y no, como la nuestra. No es sí y no. Y fíjense estos pasajes. Deuteronomio 32:4 dice la palabra de Dios: Él es la roca. Y cuando uno lee la Biblia entiende que habla de una roca eterna, inconmovible, fundada, cierta, en la que se puede confiar. Vamos a leer ahora en un segundo y recordar, pero lo vamos a leer. Si yo edifico mi casa allí, no importa lo que pase, permanece. Él es la roca eterna. Y continúa la palabra de Dios y dice: cuya obra es perfecta. Perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Todos sus caminos. No importa de qué hablemos, como padres, esposos, tomando decisiones de negocio, relaciones con la otra gente, sometimiento al gobierno. ¿De qué quieres hablar? Todos sus caminos son rectos. Rectos. Dios, fíjense, de verdad, no de mentira, ni de engaño, ni de falsedad. De verdad. Y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ese es Dios. Y esa es su palabra. Y se puede confiar en él. Salmos 18, el Salmo 18, en el versículo 2, dice David: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo. ¿Y ese escudo para qué lo usamos, iglesia? Es el escudo de la fe que se usa contra los dardos de fuego del maligno. Y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mateo, vengan conmigo a Mateo, capítulo 7.
todavía en el Sermón del Monte, ya para cerrar. Y una partecita nomás acá que quiero que recordemos. Ya cerrando el Sermón del Monte, fíjense, y así lo concluye. Qué tremendo el Señor. 7, 24 y 25, solo 2 versículos. Solo quiero que vean algo ahí. Y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, sobre la palabra de Dios. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Puedes poner tu vida, tu familia, tu eternidad en el Señor. Puedes confiar en Él. De verdad puedes confiar en Él. Ese es nuestro Dios. Dios es fiel y Jesús es el cumplimiento de las promesas de Dios. Ahora, qué tremendo entender lo que la Biblia está diciendo acá. Volvamos a 2 Corintios capítulo 1, perdón. Lo voy a leer lento y luego lo voy a explicar de otra forma. Y ahí, que se lleven este churrasco, como digo a veces, y lo preparen en casa. Aquí hay un tesoro impresionante. Sé que conocen el pasaje, pero miren lo que Dios nos va a enseñar hoy. Entonces dice él, ¿verdad? No ha sido sí, no, la palabra, sino que ha sido sí en él. Y luego dice: porque todas las promesas de Dios son en él, Jesucristo, sí, y en él, Jesucristo, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Okay? Y bueno, el 19, qué pena, porque el Hijo de Dios, casi se me olvida, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora sí, ahora fíjense, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Que Jesucristo, quien es el Hijo de Dios, confirmado. ¿Por qué? Por una vida sin pecado, poderosa en palabras, en milagros, y por encima de todo eso que ya es impresionante, por la resurrección de entre los muertos al tercer día. Una tumba vacía en Jerusalén, la humanidad dividida en dos. Nadie puede negar a Jesús, ni lo intentan. Lo meten en sus religiones como otro iluminado, otro maestro, porque es innegable. El problema es que él no dijo ser un iluminado, él dijo ser la luz del universo, la luz del mundo. Él dijo ser Dios y lo demostró. Qué tremendo eso. Jesucristo, el Hijo de Dios, fíjense, es el sí divino. Es el sí de Dios mismo. ¿Qué está diciendo? Él es el ungido, Mesías, Salvador del mundo prometido. Él es el cumplimiento de la más grande de las promesas. Él es el sí divino que confirma toda la promesa y las promesas de Dios. ¿Lo entienden? Como dice Romanos, si Él nos dio a su Hijo, ¿no nos dará todas las cosas? Si Él cumplió la promesa y envió al Salvador del mundo, y ese hombre se entregó por nosotros en una cruz y demostró ser Dios en la resurrección, en Él se cumplieron todas las promesas. Él es el sí de Dios, Él es el sello de su fidelidad. Y por eso podemos confiar en Él. Y entonces luego añade Pablo, y esto me impacta, porque todas, fíjense, todas las promesas que ha hecho Dios en Cristo, todas son respondidas sí. Sí. Ojo, y por medio de Él nosotros podemos decir nuestro amén. Que así sea, desierto. Y todo esto para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Como les digo, un churrasco. Y que Dios nos ilumine en lo que acabamos de escuchar y leer. La inmutabilidad de su palabra. Vamos a buscar Mateo 24,
Dos pasajes tan conocidos, pero quiero leerlos de la Biblia, aun si los quieren subrayar, marcar, si nunca lo han hecho, porque, wow. Jesús, ¿verdad?, está hablando aún del fin del tiempo y la segunda venida del Hijo de Dios. Ese es el contexto de Mateo 24. Y vean lo que dice en el versículo 35, y lo conocen, yo sé, pero ojo, quiero que lo leamos de la Biblia. El cielo y la tierra, ¿qué? Pero mis palabras. Tú vas a Segunda de Pedro, a Apocalipsis, a Daniel, a Ezequiel, y vas a ver que el mundo que conocemos va a desaparecer. Por eso yo no me dedico a destruir la naturaleza, pero no doy mi vida para cuidar los árboles, porque todo se va a quemar. Todo, los elementos se fundirán. De Dios esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y esto va a pasar, se va a terminar. Y piénsenlo, cuando el universo entero sea consumido en fuego y los elementos se deshagan y ya no haya todo lo que vemos, el universo que podemos contemplar con los telescopios que hoy la ciencia nos permite, ya no estén, su palabra estará. Su palabra permanece. Mateo 5, ahí atrás, ¿verdad? Versículo 18. Y fíjense, Sermón del Monte, ¿cierto? Dice la palabra de Dios, Jesucristo mismo hablando, Mateo 5, 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ok, wow, qué tremendo. Dios dice, miren, cuando el cielo y la tierra pasen, antes de que pasen y ya no existan, mi palabra tiene que cumplirse. Y se va a cumplir. Y no caerá ni una tilde ni una jota de ella. Y cuando unimos con el otro pasaje, y a propósito, cuando ya no esté en el cielo y la tierra, y mi libro se haya cumplido, y ya no haya todo esto que conocen ustedes hoy, mi palabra permanece. Entonces podemos decir con la autoridad de Mateo 24 y Mateo 5 que la palabra de Dios, en primer lugar, es eterna y permanece para siempre. Fíjate, no sé si estás acá o no, sé que allá afuera abundan y sobre la faz de la tierra están poniendo su fe en hombres que dijeron o escribieron algo, se murieron y se pudrieron. Y Dios se hizo hombre y lo demostró. Y nos dice que su palabra sí permanece para siempre. ¿Y en qué estamos apostando nuestra alma eterna? ¿En alguien que no pudo vencer la muerte y se pudrió en una tumba? ¿O estamos poniendo nuestra fe en aquel que resucitó de los muertos, demostrando ser el Hijo de Dios y la promesa de Dios cumplida? Y es una decisión que cada hombre toma. Dios nos ama, nos dio a su Hijo. Nos quiere salvar, pero cada hombre decide en quién va a poner su fe. Podemos decir también con la autoridad de este pasaje y del resto de la Biblia que su palabra no cambia y toda tiene cumplimiento. Los gobiernos cambian, la cultura cambia, la moral cambia. No hablemos de eso, ¿verdad? ¿Qué dirían nuestros bisabuelos si vieran lo que está pasando en el mundo hoy? Ustedes que tal vez los conocieron, ¿qué piensan? ¿Estarían felices y orgullosos de nosotros? ¿O estarían aterrados? La moral cambia. La ciencia cambia. Todo cambia. Menos una cosa: Dios y su palabra. Dios y su palabra. Qué tremendo y por la gracia de Dios, y qué bonito, a mí me impacta, pero hoy hay un salón lleno de gente oyendo un libro que pues mínimo 2000 años, ¿verdad? Y más. Pero cómo nos da en el centro del corazón, sigue poderoso y vigente y real. Y no lo hemos tenido que cambiar. ¿Se imaginan a un médico de hace unos 500 años hablando con un médico de hoy sobre cómo tratar algunas cosas?
Rafa, no sea bruto, ¿cómo le ocurre? No, ¿qué está haciendo? No, pero usted animal, ¿cómo así que le quite? ¿Cómo que le ponga? ¿Cómo que? Todo cambia. Los libros de texto, papá, ¿cierto? Todos los años nos los cambian y nos toca comprar los nuevos, ok. Bueno, ya paro ahí, yo sé que lo entienden. Y fíjense, podemos y debemos confiar en ella. Tal vez es lo más importante. Podemos y debemos confiar en ella. Miren lo que dice el salmista respecto a esto. Dice el Salmo 119, 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre. Y ojo, aquí estamos yendo más allá. Listo, este mundo se acabó, viene la ciudad de oro, se une a la tierra, la eternidad en la presencia de Dios. Y después de que pasan 1,000 millones de millones de millones de millones de años, tu palabra sigue ahí en los cielos. ¿Saben cuántos hombres han tratado de destruir este libro? Y es el más traducido y publicado de todos los libros sobre la faz de la tierra. Ese es un hecho que pueden confirmar. No han podido. Es más, cada que lo intentan, se propaga más. Y fíjense, Salmo 138, 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tus palabras, y tu palabra sobre ¿qué? Es decir, por encima de su nombre, no lo pierdan. Estamos hablando hoy de que su nombre está en juego, ¿lo captan? Si mi jefe me va a echar y Dios me promete que me va a sustentar y yo me la juego por Dios con todo mi corazón y me avergüenzo, su nombre es blasfemado. Él mintió, Él no es la verdad, su palabra no permanece, ¿lo entienden? Se está jugando su nombre con cada promesa por encima de todas las cosas. ¿Será que yo puedo confiar en esa promesa? Bueno, yo creo que sí. Su sí es sí y su no es no, por los siglos de los siglos. Y lo último hoy, pues su promesa, la promesa de su palabra. Y aquí como una aplicación, ¿verdad? Primero la confianza que tenemos. Y adivine dónde vamos a ir. Primera de Juan capítulo 5, ¿cierto? Primera de Juan 5. Y fíjense, del 13 al 15, lo conocemos, lo memorizamos, pero de nuevo, vean lo que dice. Juan 5:13. Primera de Juan, sí, qué pena. Primera de Juan 5, versículo 13, ¿sí? Gracias. Estas cosas os he escrito a vosotros, ojo, fíjense en esto, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y, es decir, ya hemos creído, ya somos salvos, ya tenemos vida eterna. Pero fíjense, este libro está para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué? Pero ya creí en Él. No, ya creíste para salvación y Él te dio la vida eterna, pero no tienes ni idea de quién es Él. ¿Recuerdan los discípulos en la tormenta? Señor, que perecemos. Y Él se levanta y dice, quieto. Chuf, y el viento y las olas, chum, se hace gran bonanza. Y ellos, dice, ¿cómo no tienen fe, hombres? Y recuerdan, dice que cayeron de rodillas y dijeron, verdaderamente eres Hijo de Dios. Sus discípulos que habían creído en Él y lo estaban siguiendo, todavía no conocían el nombre del Hijo de Dios. De verdad no entendían quién es y de qué es capaz. Y este libro, Primera de Juan y toda la Biblia, está para ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios la próxima vez que el jefe los amenace para que no se disipulen.
Siguiendo con la misma ilustración, ¿verdad? Y sigo. Ok. Falta un pedacito. Qué pena, me emocioné y me perdí. Aquí vamos. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Hijo de Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjense. Ahora, 3 cosas acá para que no se me pierdan. Ya lo dije la primera y lo expliqué, lo ilustré, era importantísimo, pero ahí está, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y fíjense, segundo, entonces pedir conforme a su voluntad, porque Él es Dios. Y yo quiero pedir lo que Él quiere que yo pida, conforme a su voluntad. Y ojo, no lo pierdan. Y entonces poder decir así nuestro ¿qué? Amén. Fíjense, yo sé quién es Él. Y yo sé lo que dice su palabra. Y esto es lo que estoy pidiendo en el nombre del Señor. Y sé que Dios me lo va a dar. Amén. Y si no lo hace, Dios está en problemas. Wow. Cuánto dolor, cuánta tristeza, cuánto afán, cuántos líos. Y todo porque no vamos a Jesús en oración, como dice el viejo himno. Ahí está el trono de la gracia. Pero no, yo sé y yo puedo. Ya cuando el fango me llega a las narices, pienso en mirar para arriba. Cuando lo primero que deberíamos hacer es ir a su palabra y clamarle, porque Él es Dios. Fíjense la importancia de la madurez. Y por eso estamos hablando de este tema en Santiago. Dice la palabra de Dios, un pasaje tan importante, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y los que no lo leen con cuidado, no lo meditan, entonces pueden decirle a uno de sus familiares, no, reciba a Cristo y Él le da un Ferrari, Él te da ese carro que tú quieres en tu corazón, tranquilo, el yate, el avión, no importa lo que sea, Él te lo dará, todos los deseos de tu corazón. ¿Qué? De nuevo, primero y ante todo debes deleitarte ¿en quién? En el Señor, en Dios. ¿Entienden lo que eso significa? Le conozco, estoy enamorado de Él, le sirvo, le sigo y sé lo que su palabra dice. Y Él es mi razón de ser. Y a nadie tengo en el cielo o en la tierra sino a Él. Él es mi deleite. Ahora, una persona así, ¿qué irá a pedir? ¿Un Ferrari para dárselas en el barrio? ¿Una Ducati para hacer Willys? Yo sé lo que una persona para quien Jehová es su deleite va a pedir, lo que a Dios le agrada, porque es su deleite. Y porque estamos pidiendo enamorados de Dios lo que a Dios le gusta, y lo que a Dios le gusta es el deseo de mi corazón, Él me lo va a dar. Él me lo va a dar. Y esto viene por la madurez. Morir a la carne todos los días para poder seguir a Jesús. Porque sabemos quién Él, creemos en su nombre, le amamos y queremos servirle. Eso es madurez, una vida crucificada. Es una vida que pedirá conforme al corazón de Dios. Y Dios responderá. Y por último, en sintonía con su corazón, muy de la mano con lo que acabo de enseñar hace un segundo. Y el punto acá, ¿verdad? Es ese, o sea, ¿cuál es su voluntad? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué le gusta? ¿Qué anhela hacer? ¿Qué espera de mí? ¿Qué espera de la Biblia dice? ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué anhela hacer con todo su poder y todas sus fuerzas? Y eso viene solo cuando estamos en sintonía con su corazón. Y ojo a esto, en sintonía con su corazón podemos detener el sol en el cielo. Ojo, no dice ahí, el cristiano que tenga fe detendrá el sol en el cielo.
No dice ahí eso. Dice que en sintonía con su corazón podremos detener el sol en el cielo. Y lo digo porque en Josué capítulo 10, en esta guerra para defender a los gabaonitas contra una cantidad de naciones que vinieron contra Israel, porque Jehová peleaba por Israel, es decir, en ese momento el corazón de Dios era la victoria, era la derrota de los enemigos de su pueblo. Josué pidió que el sol y la luna se detuvieran en el cielo, y por un día entero, casi total entero, el sol y la luna se detuvieron en el cielo. Y dice que nunca ha habido otro día así. Y que Dios respondió a Josué porque Jehová peleaba por Israel. ¡Wow! En sintonía con su corazón podremos causar que no llueva por años. ¿Dónde está eso? Lo leímos hace 8 días. En Santiago capítulo 5, ahí más adelante. De nuevo, no significa que entonces los cristianos van, se arrodillan y dicen: Señor, que no llueva por un año. No. Queremos jugar y volar cometas y... No. Está diciendo hay un rey impío, hay un pueblo en pecado y hay un Dios cuyo corazón anhela mostrarles que está tan triste y enojado con ellos. Y su profeta lo entiende y le dice: Señor, vamos a demostrárselos que no llueva por 3 años y medio. Y se cerró el cielo. Y 3 años y medio después dijo Dios: yo creo que están como listos, ¿verdad, Señor? Sí, siervo mío, ese es mi corazón. Entonces que llueva, Señor. Y llovió. Y hubo fruto. Más reciente, ¿verdad? Solo 2000 años atrás. En sintonía con su corazón podremos caminar sobre la tormenta. Mateo capítulo 14. Una oración tan linda: Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el mar, sobre la tormenta. Ven. Y Pedro salió de la barca y caminó sobre la tormenta. Ahora, ¿cuál fue su error? Quitar los ojos de Jesús. Dudar del Señor. Empezar a mirar los vientos y el mar. Y en ese instante se empezó a hundir. Sálvame, Señor. Y Jesús lo salvó de una. Pero mientras tuvo fe en Dios, mucha gente se le olvida esa partecita. Caminó sobre la tormenta. Ahora, sol parado en el cielo, lluvia detenida, caminata sobre el mar. ¿Qué tal si lo aplicamos? Un pasaje que le compartí a los pastores que Dios me regaló y me lo regaló de una forma tan impresionante. Yo quiero regalárselos hoy y animar a los ministerios, a cada ovejita de esta iglesia, damas, su casita de oración, que estemos pidiendo así, ¿verdad? Y miren este pasaje, ojo, lo voy a leer de acá. Y Dios me daba una promesa para reclamar. Dice Ezequiel 36:38, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes. Y ahí Dios a mí me mostraba a nosotros, deleitándonos, gozándonos, camino a la eternidad, hoy celebrando su resurrección. Y Él dice, así, de la misma manera, fíjense, así y como, estudiantes de la Biblia, ¿cierto? ¿Cómo? Así, ojo, las ciudades desiertas, Pereira, Lima, Armenia, Quibdó, Caracas, Manizales, Riohacha, serán llenas de ¿qué? ¿Y qué necesita un rebaño? Un pastor. Y sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué tal orar esto en Colombia para Cristo? Señor, tú nos prometes, y es tu corazón, que en cada una de esas ciudades que hoy es desierta y poseída por el mismo diablo en algunos casos, haya rebaños de hombres y sea llena de ellos, iglesias modelo, y hombres, pastores que pastorearán esas ovejas. Ahora, eso sí es bien práctico. Y ese es el corazón de Dios. Y podemos reclamar esa promesa. Concluyendo, y de verdad tan sencillo, pero piénsenlo. Si entendemos quién es Dios, cuán fiel es a su palabra, cuán poderoso es para aún cumplirla. Vamos a pedir por tantas cosas plenos de fe. Anoté algunas acá y créanme, la lista es tan larga, ¿no? Pero ¿qué tal la salvación de otros, nuestros seres queridos?
Es que es tan duro. Pero tú has pedido con esa fe, citando los pasajes, sabiendo que Dios anhela salvarle. Con esa fe y oír la respuesta de Dios, sí. Y ver después la salvación de Dios en él. Podemos orar por la santidad nuestra de los hermanos. Lo he mencionado, lo hablaba hace 8 días y uno como pastor se entera, pero tantos casos tristes de pornografía, infidelidad, pecado entre cristianos. ¿Qué tal si oramos para que sea una iglesia santa? ¿No será eso el corazón de Dios? ¿No hará algo el Señor con aquellos que andan en pecado hoy? Algo que solo Dios puede hacer. ¿Qué tal si oramos por el crecimiento de todos nosotros, de los bebecitos que arrancarán inducción mañana y el jueves, de los alumnos nuevos de la escuela, de sus pastores, que les falta tanto para ser como Cristo? ¿No quiere Dios que nos conformemos a la imagen de su Hijo? Podemos pedir por fruto. Dame fruto o muero, ¿no? Somos árboles de Dios con semilla dentro de nosotros para llevar buen fruto. ¿Qué tal si clamamos a Dios por ese fruto? Etcétera, etcétera, etcétera. Orar por Colombia para Cristo, como nunca antes, aún con promesas como la que acabo de regalarles. Cada ministerio fiel, pidiendo por esas ciudades, iglesias y lugares que aún no hemos llegado. Y fíjense, cosas tan grandes, tan espirituales, pero hey, la iglesia me entiende. Pero ¿qué tal esto? Tú que de pronto estás ahí en situaciones que ni entendemos, ¿qué tal pedirle a Dios por el pan nuestro de cada día? ¿No nos enseñó Jesús a orar así? ¿Y qué tal si comienzas a buscar a Dios primeramente por encima de todo? ¿No te dará Él todo lo que necesitas para vivir? Pero fíjense, hay que buscar a Dios, su reino, su justicia de corazón. Y podemos entonces clamar a ese Padre que sabe que tenemos necesidad de esas cosas y anhela dárnoslas. El pan nuestro de cada día. Oh Padre, dánoslo hoy, a mí, a mi familia. Y ver ese pan caer del cielo, formas milagrosas que Dios hará para honrar su nombre en esa oración. De eso estamos hablando. ¿Y qué tal pedir para la salvación de tu alma esta mañana? Y no sé a quién hablo, pero sé que está acá. Tu vida vacía, un desorden, pecado que te asedia. Has intentado vencerlo, pero te tumba cada vez, lloras aún a veces en la noche de tu inmundicia. Piensa en esto, si Dios envió a su Hijo cumpliendo su promesa más grande a la humanidad, y si su Hijo santo y precioso se dio en esa cruz para cargar toda tu maldad y pagar el precio de tus pecados, y venció la muerte resucitando al tercer día, y si el Hijo de Dios te amó, y si Dios te amó, y si Jesús vino y murió y resucitó por ti, ¿será que te salvas si se lo pides? Dice la Biblia que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es Dios, entiende, lo envió a Jesús por amor a ti. Jesús murió por amor a ti. Y Dios hoy lo que más anhela y está listo a hacer una fiesta en el cielo es para salvar tu alma. ¿Cree es que si le pides que te salve lo hará? Bueno, yo te digo que estoy convencido que lo hará, porque su palabra lo dice. Todo el que invoque el nombre del Señor, oh Dios, soy un pecador perdido y sé que me amaste y anhelas salvarme, yo te necesito, perdóname, sálvame, hazme tu hijo, Dios, ya no más pecado, será salvo. Y ahora que termine, van a haber 2 hombres parados en esa puerta y el más lindo y perfecto de los libros en su mano, y estarán ahí para que si Dios ha tocado tu corazón, vayas con ellos. Toma 10 minutos, puedes ir con la persona que te invitó. Ellos te mostrarán
cómo recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Es tan fácil, tan sencillo. Dios no haría la salvación complicada. No sería un Dios de amor. Pero tienes que tomar esa decisión y ahí van a estar ellos. Y puedes invocar su nombre y salir hoy de acá perdonado de pecado, con vida eterna y de la mano del Dios Altísimo y Todopoderoso, para caminar por este mundo malo. Padre bueno, Señor, gracias por lo que hoy nos recuerdas, por lo que hoy nos regalas, aún por la meta que nos pones, Señor. Nos animas a crecer, a conocerte más y mejor, a experimentarte, a probarte y, Señor, a ser transformados desde lo más profundo, en conducta, en palabra y también, Señor, llegando a afectar nuestra vida de oración. Y, Señor, pues derrama tu gracia sobre tu iglesia. Te necesitamos, nosotros no lo podemos hacer. Y, Señor, si hay alguien que hoy no te conoce y has hablado a su corazón, dale la gracia, la fuerza y la fe para caminar y entrar a este salón, a mi mano derecha, y salir de acá hecho un hijo tuyo. Sé que lo anhelas, Señor, más que cualquier cosa. Por favor, Dios, cáusalo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.